Seguimos conversando con Jorge Castañeda. Jorge, yo me quedé con la impresión ayer que vino la gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le faltó punch a su mensaje. Bueno, yo creo que ¿no? insisto, es una primera sobre visita. el tema de Ayotzinapa. Es muy delicado el tema porque el gobierno ya ha mostrado que tiene la piel muy delgada con recomendaciones de relatores o visitantes de fuera que el propio gobierno invita. Es decir, hay una nueva versión en México, que es nuestra contribución a la innovación en esta materia. Hay gobiernos que no invitan y no dejan venir. Nuestra contribución es tuya cuando tú fuiste gobierno. Bueno, ahí empezamos, digamos. Pero hay unos que no, los cubanos. Okay. Sí. Hay otros que dicen no solo bienvenidos, sino acatamos sistemáticamente lo que digan. Y ahora hay esta nueva versión mexicana, sí invitamos, pero no necesariamente les hacemos caso. Yo creo que estos andan con mucho cuidado. Pero ¿hasta dónde se vale una discusión? Por ejemplo, el tema de la desaparición forzada, del Comité de Desaparición Forzada, de hace un mes. Sí, en Ginebra. En Ginebra, sí. ¿Hasta dónde se vale decir, oye, aquí no están tomando en cuenta esto y esto? Pero también del otro lado, también la piel delgada del otro lado de los organismos es más delgada. Sí, lo hemos platicado muchas veces. Los que se meten a estos asuntos de derechos humanos, y esto es cierto desde hace 20 o 30 años, pues tienden a ser militantes, tienden a ser activistas, tienden a ser conversos, son casi en algunos casos jesuitas, entonces, o que el equivalente. Entonces no les puedes pedir que ellos tengan actitudes sensatas, prudentes, ponderadas, que tomen en cuenta todo, bla, bla, bla. Debiera ser así, pero no es así, porque es gente monotemática, gente muy dedicada, gente que arriesga la vida, trabaja en condiciones muy adversas, son militantes, te van a siempre a salir con algo un poco exagerado, un poco tendencioso en el buen sentido. Lo que yo creo que conviene hacer siempre es decir, tomamos nota, gracias, vamos a ver todo lo que podamos hacer para seguir lo que ustedes dicen, y habrá algunas cosas que sí y otras que no. Gracias, bienvenidos, los esperamos la semana que entra, el mes que entra, el año que entra. Punto. No anda respondiendo. ¿Para qué? Bueno. A menos de que haya alguien que exija que se responda. Nos quedamos con el tema de los satélites, lo que pidió ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si hubo ese fuego en el basurero de Cocula. O no lo hubo. Busquen, hagan todo lo posible por obtener un registro. Debe haber un registro. Primera pregunta, ¿existirá ese registro? No, hasta que no se busque, no se sabe. Tal vez ¿Lo deben buscar ellos o lo debe buscar el gobierno mexicano? Pues yo creo que el gobierno, porque es un asunto que hay que pedirle a otros gobiernos. O sea, hay satélites privados, pero los más sofisticados. Pero el gobierno tiene que decir, oye, nosotros ya dijimos que sí se dio. Como están dudando, yo le voy a pedir a otro gobierno que le quite las dudas a los demás. No, a otro gobierno voy a tratar de hacerme de una prueba contundente que demuestre lo que yo dije. Interesante. Esta gente está sugiriendo esta prueba, pues oigan, me parece bien, voy a tratar de conseguirla. No hay ninguna garantía de que exista. O puede ser que la búsqueda sea tan cara que bueno, pues ya no se puede hacer, pero parece una sugerencia interesante que ya se había hecho, porque son una enorme cantidad de satélites que están filmando todo el tiempo y el registro está digitalizado. No debe ser demasiado difícil ver quién sobrevoló esas coordenadas esa noche y quién estuvo tomando fotos. ¿Tú crees que lo debería hacer el gobierno mexicano? Yo creo que sí. ¿Sí? De nuevo, es que yo vuelvo a lo mismo, sigo, el déficit de credibilidad de este gobierno es tal en todo que es muy difícil gobernar así. Si el déficit se compartimentara, y bueno, la gente no le cree al gobierno de Ayotzinapa, pero sí le cree de la Casa Blanca, o no le cree de la Casa Blanca, pero sí le cree de Aristegui, o sí le cree de Aristegui, pero sí le cree el tipo de cambio. La gente no le cree nada a este gobierno. Yo quisiera ver esas encuestas, pero bueno, ya aparecerán y ese día hablamos por teléfono. Perfecto. Regresando al caso Aristegui, nos habla gente, medios de comunicación, no voy a dar el nombre, y dice, a ver, pídele a Castañeda que explique bien qué tiene que ver el gobierno en un contrato entre particulares. Vuelvo a lo mismo, es un contrato entre particulares regulado por leyes. La aplicación de las leyes está en el gobierno que si van a tribunales, pues el Estado, el Estado mexicano, uno de cuyos poderes es
el Poder Judicial, si es que se van por la vía penal o civil, o en los tribunales de trabajo laborales, si se van por esa vía, pues va a estar involucrado y va a tener que dirimir mucho de eso. ¿Qué tiene que ver el gobierno? Finalmente, yo te puedo despedir. Sí. Al despedirte, yo probablemente me meta en un problema laboral. Ese es uno. Que se va ya fuera del gobierno. Pues del gobierno, del Estado no. Tendremos, por eso, pero tendremos que ir a tribunales. Sí, entonces, ahora, si resulta que al despedirme tú a mí, yo le creo un gran problema al gobierno, problema que el gobierno no necesita porque ya tiene muchos, pues parecería lógico que el propio gobierno diga, a ver, Ciro, échanos una mano con este cuate, sabemos que está loco, sabemos que da una lata pavorosa, Castañeda, pero arréglalo, Ciro, no me crees otro problema, ya me estáis... ¿Qué no estamos por la libertad y la libertad de empresa? No, sí, todo eso, pero tampoco estamos por ir acumulando y acumulando y acumulando problemas y frentes nuevos a un gobierno que le quedan 4 años. 4. ¿Se tiene que meter el gobierno? No, no se tiene que meter. Según Castañeda. Te daba yo una alternativa que entiendo que hay en el contrato, que es el del buen componedor o mediador. Sí. Bueno, que activen ese mecanismo que podría ser muy parecido, o que ese mecanismo sea un enlace con presidencia o quien sea, si se quiere, o no, si no es necesario, entonces sin eso. Pero me parece ahorita que el gran perdedor de este asunto es el gobierno, porque yo creo que la gente le echa la culpa al gobierno. Ahora, si eso no es así o el tema desaparece en 1 o 2 semanas, pues muy bien, pero ya hemos visto que los otros temas no han desaparecido, ¿eh? El de la Casa Blanca, el de la Casa de Videgaray, que anda todavía hoy se tiene ayer se tuvo que defender y decir, no voy a hablar de eso, pero estoy muy tranquilo, le dice a Puig. Bueno, pues qué bueno que esté tranquilo. Pero no es no estamos, el tema no es su estado de ánimo o cómo duerme, el tema es qué pasó con esa casa. Bueno, el tema dónde desaparece, no se va. Sigues viendo muy cuesta arriba la situación para el gobierno. El déficit de credibilidad me parece enorme y me parece que es demasiado tiempo para gobernar sin una mínima confianza de la gente y no la tiene. Íbamos a hablar del tema Venezuela, pero ya es demasiado, ¿no? El gobierno mexicano con su política de ni los veo, ni los oigo, ni me importan, ¿no? Pues yo creo que es un error. Ayer hubo una reunión importante en la OEA, la canciller venezolana trató de, digamos, movilizar a todos los países de la OEA, muchos de los cuales estaban representados por sus cancilleres, no todos, en un apoyo a Venezuela y una condena a Estados Unidos por esta certificación de Venezuela como un país, una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. No lo logró del todo Venezuela porque no hubo una declaración formal, no hubo una resolución del Consejo Permanente de la OEA, pero lo que es evidente ya que está sucediendo, y la subsecretaria mexicana Vanessa Rubio lo dijo ayer, muy bien dicho por cierto, que el peligro es que se contamine la cumbre de las Américas de Panamá y el famoso apretón de manos que va a haber entre Raúl Castro y Obama por el tema Venezuela, porque los cubanos pues sí van a tener que jalar con los venezolanos en eso y van a tener que participar en una especie de linchamiento de Obama, y no creo que sea una buena idea que todos se le echen encima a Obama en la primera vez que hay esta oportunidad de que esté en la misma mesa con Raúl Castro. Bueno, pues muy bien. Habrá que seguirlo de cerca, 10 y 11 de abril. Está durísimo, doctor Castañeda. Pues muy temprano. Y eso que no tocamos el tema de la guerra contra el crimen y Calderón. Esa ya sabes lo que pienso. Sí, pero por cierto, interesante cómo rectificó el gobierno del presidente Peña Nieto en la cifra de secuestros. Es un gobierno duro con los medios de comunicación, pero que cuando lo que estás buscando es información, dialoga. Y al menos en este caso, y lo vimos aquí hace 2 o 3 semanas, aceptaron modificar la cifra de secuestros, ni menos que la cifra de secuestros. Yo creo que cuando se les exige que tomen en cuenta ciertos elementos, lo hacen. O sea, no son así completamente necios, pero su primera reacción... Pero el primer impulso es duro. No, aquí mando yo. Pues un gobierno. Hay muchas formas de gobernar. Tú también reaccionabas de repente claro que así sí, cuando por eras supuesto. Gobierno. Sí. Así es, y sobre todo cuando del otro lado, insisto, hay activistas, militantes, o de derechos humanos, o de libertad de prensa, o de... cuestiones salariales o políticas, pues sí,
así son, así somos. Un lujo siempre platicar con Jorge Castañeda, y más en extenso y aquí en el estudio, que no ven más seguido, Jorge. Cuando me invites, sabemos que es agenda muy apretada la de Jorge Castañeda, muy exitoso todo lo que estás haciendo. Felicidades por tu columna en Milenio, está muy bien, y nos vemos pronto. Muy pronto, pues o bien cuando hay encuestas, o bien cuando con la cumbre. Si sales encuesta el lunes te hablamos, si aparece la encuesta que sea sobre el tema de la credibilidad. Yo no sé cuál vaya a aparecer, pero platicamos de la cumbre de Panamá. Creo que en esa me vas a ganar. Como me ganan casi todas, Castañeda, de repente. No, tenemos una pendiente, esa chance la ganes, la del Bester. La del Bester, que no sale antes de las elecciones, o sí. Gracias, Jorge.